Vamos a ir entonces al libro de Hechos, capítulo 2. Hemos estado aprendiendo en esta serie de lecciones acerca ¿de qué? Pescadores de hombres. Entonces, miramos atentamente en la palabra de Dios y encontramos al Señor Jesucristo haciendo un milagro en la vida de Pedro y miramos de que no alcanzan nuestras capacidades para poder hacer la obra de Dios, ni tampoco hacer lo que nosotros sabemos hacer, si no es con Dios a nuestro lado. Y ahí encontramos a Pedro creyendo a la palabra de Dios, obedeciéndole al mandamiento que Cristo le dijo boga mar adentro, y él le dijo, toda la noche hemos estado pescando, dice, y nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando le obedeció e hizo la voluntad de Dios, lo que Cristo le dijo, ¿qué fue lo que pasó? Encerró gran cantidad de peces de tal manera que se hundía la barca de él y la otra barca que quisieron venir a ayudarles. Y dice que eso fue tan impactante en la vida de Pedro que cayó a las rodillas del Señor Jesucristo y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo reconoció por quien es, por Dios mismo hecho hombre. Entonces Pedro creyó a la palabra de Dios, creyó a la palabra del Señor Jesucristo y realmente creyó a su palabra y le aceptó por quien era. Mi pregunta en esta serie que tenemos, ¿usted cree a la palabra de Dios tal cual como la enseña su palabra? Tal cual como Cristo se nos presenta y nos habla en nuestra vida. ¿Usted cree firmemente en la palabra de Dios? ¿Impacta en tu vida la palabra de Dios como para creerle de verdad? Y que Él sea tu Señor. ¿Para qué? Para seguirle, porque lo próximo el Señor Jesucristo le dijo, sígueme. Y Pedro dice, dejándolo todo, le siguió. Dejó todo, la barca, los peces, el trabajo, lo que estaba haciendo, lo dejó y siguió al Señor Jesucristo. Lo próximo que habíamos visto era en la barca, que el Señor estaba durmiendo otra vez en la barca. Y ellos pudieron experimentar una gran tormenta, un gran problema que se les venía y estaban ahí remándola en medio de la tormenta y el Señor estaba ahí durmiendo y decía, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y ahí estaba el Señor Jesucristo calmando la tormenta, calmando los vientos, la tempestad del agua y todo se aquietó. Y era algo increíble poder ver el poder y la majestad de Dios de que solamente con su palabra todo se calmaba. Todo estaba bajo su control, bajo su dominio. Y de nuevo diciéndole, ¿por qué están dudando? ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy con ustedes. Y poder así poco a poco ir conociéndolo más a nuestro Señor. Porque el Señor le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Os haré. Iba a tener un proceso la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de todos los otros apóstoles. ¿Cómo? Junto al Señor Jesucristo, aprendiendo de Él. Y pudiendo ver los milagros, las señales que Cristo hacía para poder creerle realmente quién era Él. Pero también a qué venía el Señor Jesucristo. Porque muchos se quedan mirando las maravillas y las señales y los milagros y quieren ver como si fuera un show, ¿no? Como ver la Navidad y Año Nuevo, ¿vieron los fuegos artificiales? ¡Ay, qué lindo! Vamos a volver el año que viene para volver a contentarnos, ¿eh? ¿Qué cosa nueva hacen? Y el Señor Jesucristo no hizo las cosas al azar porque sí. Lo hizo todo conforme a la voluntad del Padre. Y cuando miramos atentamente a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo estaba formando la vida de estos apóstoles, de estos hombres, con una tarea, con una misión, con un propósito. El Señor Jesucristo no pasó su tiempo, sus 3 años y medio de ministerio, con las multitudes. Sí estuvo con las multitudes. Sí se conmovió por las multitudes, por la gente. Tenía compasión y amor por la gente. De tal manera que venía, aunque sea un extranjero, alguien que no era israelita, no era del pueblo de Israel,
Y el Señor igualmente tenía misericordia con aquellos que se acercaban con humildad y con fe a Él. Y cuando miramos atentamente la palabra de Dios, vemos el amor de Cristo hacia el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Pero el Señor Jesucristo se enfocó puntualmente en 12 hombres para pasar mucho más tiempo con ellos, para enseñarles puntualmente sus enseñanzas, formando así la iglesia y con una misión. O sea, hay un propósito por lo cual el Señor Jesucristo instituyó la iglesia. Hay un propósito por el cual Él formó a estos hombres, les enseñó y los instruyó, los formó para ser pescadores de hombres. Y aunque no somos pescadores, muchos de nosotros, o a alguno le puede gustar la pesca, no tenemos el oficio de pescador. Pero ellos lo entendieron re bien. Era para pescar hombres, para traer, ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿Para traerlos a dónde? Que tengan vida eterna, que se acerquen a Cristo. ¿Cómo? Estos 12 hombres se iban a encargar. Pero para eso necesitaban ser formados, creyendo fielmente en la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo sea su Señor en su vida. Si no, ¿cómo van a ser para ser pescadores de hombres? Creyendo no solamente en Él, sino haciendo la voluntad de Dios. Y fijándonos en el capítulo 2 del libro de Hechos, nos habla la palabra de Dios de que el Señor Jesucristo ya había muerto, había sido sepultado, pero ya había resucitado y se había manifestado a los apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos durante 40 días, vivo. Y en el capítulo 1, versículo 8, si me acompañan ahí, dice en el versículo 7, capítulo 1 de Hechos, versículo 6. Y dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, hablando del Señor Jesucristo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué era lo que el pueblo de Israel, el grueso del pueblo de Israel buscaba y esperaba del Mesías? A un gobernante, alguien que le viniera a reinar en el pueblo de Israel. Y más todavía que Israel estaba sometido bajo el dominio de Roma, qué mejor que ese tiempo para salir del yugo de esclavitud y ser liberados por el Cristo, pero no entendieron las profecías. Porque en Isaías capítulo 53 nos habla del Mesías que para reinar primeramente debía pagar el precio del pecado. Primeramente debía padecer y ser muerto. Y poder realmente ser ese varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque vino a pagar el precio de nuestros pecados, los de usted y los míos. Y cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo en este momento, no entendían. ¿Por qué, si sos el Cristo, por qué no venís a reinar? Porque vengo a pagar el precio de los pecados. De tal manera que el Señor Jesucristo estaba en la cruz y si presta atención a una lectura simple de la Biblia, les decían los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, quienes eran los que estudiaban a fondo las Escrituras. Y les decía, si realmente eres el Cristo, bájate de la cruz y te vamos a creer. Pero no entendían el por qué el Señor Jesucristo debía sacrificar su vida, derramar su sangre en la cruz. Y siendo Dios hecho hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, obedeciendo a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda conocer el mensaje del Evangelio y proceder al arrepentimiento de que hay algo que necesitas hacer hoy día, y es arreglar tus cuentas con Dios. Porque si te vas de este mundo en tus pecados, no vas a ir al cielo. Si te vas de este mundo sin arreglar tus cuentas con el Padre, con el Señor, no vas a tener salvación. Necesitas creer en el único que salva, necesitas arrepentirte de todos tus pecados y creer en Jesucristo como el único Salvador. Y eso te puede dar realmente vida eterna si le pedís a Dios de todo corazón.
Él está pendiente y Él está escuchando y Él está mirando los corazones. Pero es necesario que creas y que te arrepientas. Y Dios te puede hacer hoy un hijo suyo. Cuando miramos atentamente en el capítulo 1 de Hechos, dice, ¿cuándo vas a restaurar el reino? El Señor Jesucristo le dice, yo vengo a hacer otra cosa. Y dice, y les dijo, versículo 7, no toca a vosotros, ¿sí? O sea, el Señor Jesucristo fue muy respetuoso, pero hablando hoy día así llanamente, ¿y a usted qué le importa cuándo va a ser el reino? Le dice. A ustedes no les interesa eso. Y Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es de Dios. No lo sabe nadie. Aunque le pongan fecha, incluso la venida del Señor Jesucristo, nadie sabe ni el día ni la hora. Está escrito en su palabra. Nadie lo sabe. Y dice, pero, versículo 8, recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Esto es lo que te debe interesar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Y me seréis testigos. A la vez en Jerusalén, en el lugar donde estaban establecidos, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo vino a dar su vida en rescate de los pecadores, pero estableció su iglesia con un propósito, con un objetivo, con una tarea. Y la pregunta es, ¿conoces cuál es la tarea de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios pretende hacer, o el Señor Jesucristo, qué es lo que pretende hacer con la iglesia? Cuando miramos atentamente en Hechos capítulo 2, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Les dijo, no se vayan, quédense todavía en Jerusalén, porque dentro de no muchos días voy a enviarles al Espíritu Santo. El Señor es llevado al cielo y ellos se quedan ahí mirando y dos ángeles se les presentan y dicen, ¿qué están haciendo ahí mirando al cielo? El mismo Señor que se fue es el mismo que va a volver. Y se congregaron juntos y eran un número de 120 personas, orando y esperando lo que el Señor les había dicho. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, en este capítulo 2, dice que comenzaron a hablar en lenguas. Y les pregunto, si prestaron atención a la lectura, estas lenguas que comenzaron a hablar en Hechos capítulo 2, ¿sí? La primera vez que hablaron en lenguas, ¿se entendió lo que estaban hablando? ¿Sí o no? ¿Prestaron atención a la lectura? Porque dice, versículo 6, y cuando esto fue divulgado, ¿qué? Que vino este viento recio, que se repartió como lenguas en cada uno, y comenzaron a hablar, y cada uno empezó a hablar de estos 120 ahí, y todo el mundo que estaba ahí cerca en Jerusalén estaban ahí atónitos mirando, y dice, ¿qué les pasan a estos? Y se acercaron, y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud, enseguida se juntó mucha gente. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. De los que estaban ahí alrededor en esa misma ciudad, les oían hablar en su lengua. ¿Qué lengua? Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son de Galve estos que están hablando? Hablan villagalvense. Hablan en rosarino. ¿No son de acá estos? ¿De acá a la vuelta? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, que está más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa les oían hablar?
Según este pasaje, ¿qué cosas oían hablar? Las maravillas de Dios. ¿Por qué el Señor envía al Espíritu Santo? ¿Por qué estos empiezan a hablar en distintas lenguas, distintos idiomas, para hablar las maravillas de Dios? Y se empiezan a hablar entre la multitud, ¿sí? Algunos estaban atónitos, maravillados, ahí escuchando. Otros decían, esto deben estar, habrán tomado algo. ¿Qué se habrán tomado, no? Para hablar de esta manera. Y recuerden, hacía poco tiempo, hacía unos bastantes días, ¿no? Que habían crucificado al Señor Jesucristo. Y si recuerdan en esa escena que el Señor Jesucristo es tomado cuando Judas lo entrega, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Sacó una espada, ¿sí? Y quería cortarle la cabeza y le cortó la oreja. Defendiendo a su Señor. Pedro, esta noche todos se van a escandalizar. No, yo no me escandalizaré. No va a cantar el gallo una vez que vos me vas a negar 3 veces. Aunque me cueste la vida, no te voy a... Bueno, sí, Pedro. Y quedó el Señor solo. Y quedó el Señor solo y Pedro le niega 3 veces. Y pasa todo la historia de la cruz. Y todo el sacrificio del Señor Jesucristo. Y todo ese tiempo que Pedro estaba ahí tratando con el Señor resucitado. Y cuando miramos en el capítulo 2, vemos a otro Pedro. Porque yo les pregunto, ¿qué haría usted si fuera en el caso de Pedro? Yo ya hubiese estado afilando el hacha, ¿no? Afilándola. Porque acá estaban los que habían entregado al Señor Jesucristo para ser crucificado. ¿Vieron cuando uno dice, no, este no tiene perdón de Dios? No, este no tiene manera de zafar este. Este ya está frito. Estos habían consentido en la muerte del Señor Jesucristo. Cuando votaron, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesucristo? ¿Al Cristo de acá de Israel o a Barrabás? Y todos dijeron, soltalo a Barrabás. Soltalo al asesino, soltalo a ese soltalo. ¿Y qué hago con este otro? Crucifícale. Todo el pueblo queriendo crucificar al enviado de Dios. Y cuando miramos atentamente, usted, ¿qué haría con alguien que le hace una injusticia a su propio hijo? Y yo creo que la cara cambiaría, por lo menos la cara le cambiaría a las madres, ¿no? ¿Qué haría si alguien le hace una injusticia a su hijo? ¿Qué haría si alguien lo lastimara a su hijo? ¿Qué piensan que haría Dios con aquellos que consintieron en la muerte de su hijo? ¿Qué es lo que podrían esperar del Padre, de Dios, del Dios eterno, que los creó? Mas sin embargo, el Señor Jesucristo, colgado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. El gran amor que Cristo tiene por ti y por mí. Nosotros también estábamos en esa turba ahí diciendo crucifícale. ¿Saben por qué? Porque somos igual de pecadores. Somos todos igual de pecadores. Y la Biblia nos enseña y nos muestra que en este momento Pedro se levanta dentro de esa congregación, dentro de toda esta escena que todos están hablando las maravillas de Dios. Y les habla a este pueblo contradictor, a este pueblo pecador, a este pueblo que consintió en la muerte del Señor Jesucristo y le dice, no, pará. Y encima se están burlando de lo que están hablando. ¿Qué haría usted? Sinceramente. Bueno, yo cierro la Biblia y va. Y vamos. Pero sin embargo el Señor Jesucristo había dado su vida y su sangre por ellos también, por la multitud, por aquellos que consintieron en su muerte. Y Pedro, entendiendo cuál era la misión que tenía la iglesia y entendiendo cuál era el propósito que Dios había dado a su vida, se puso en pie, dice, fíjense en el versículo 14,
Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día, mas esto es lo que fue dicho, y habla acerca de quién, no de lo que a él le parece o de las anécdotas que tenía con el Señor Jesús. Esto es lo que dice el profeta Joel. En aquellos días derramaré de mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Van a profetizar. Y dice, versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. ¿Qué fue lo que estos 120 profetizaron? Las maravillas de Dios. No hablaron cualquier cosa. No hablaron algo inaudible, algo que nadie podía entender. Hablaron cosas de las maravillas, palabras de las maravillas de Dios. En simples palabras, les estaban anunciando el Evangelio a todos aquellos que estaban ahí reunidos, para que confiaran, para que vieran, para que creyeran en el Señor. Y fíjense lo que les dice en este pasaje, versículo 20. Nos habla de las profecías y de cosas que van a acontecer y que va a ser derramado el Espíritu Santo para profetizar. Y versículo 19, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. Versículo 20, el sol se tornará en tinieblas y las lunas en sangre, antes que venga, ¿qué cosa? El día del Señor, grande y memorable. Aquel que va a ser un pescador de hombres, se va a poner de pie, va a ser aquel que va a estar de pie, ¿para qué? Para actuar, porque conoce cuál es el eminente peligro. Aquel que va a ser un pescador de hombres se va a poner de pie y va a hacer la obra de Dios porque sabe cuál es el peligro que viene. ¿Saben cuál es el peligro? Que si morís en tus pecados, vas a ir a juicio delante de Dios y no vas a salir inocente. No, es que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios perdona y todo eso que pensás, sí, es verdad, pero también es un Dios justo, es un Dios que castiga el pecado, es un Dios que es un juez justo. Yo les pregunto, con todas las cosas que han pasado en la ciudad de Rosario, ¿no sería bueno que hubiera un juez justo que castigara a todos aquellos que nos mantienen a todos con rejas en casa y podamos estar libres y tranquilos, pudiendo sacar a los chicos a la plaza o caminar en la calle a cualquier hora y que no tengamos problemas? ¿No sería bueno que hubiera un juez, alguien que dicte la ley y que la haga cumplir? Bueno, si estamos enojados cuando un juez injusto, cuando alguien dicta leyes y no las cumple, y entran gente a la cárcel y entran por una puerta y salen por otra, y no hay justicia recta, y lo sabemos, ¿no te causa un poco de molestia dentro? Y yo pregunto, ¿y si Dios es un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios que castiga el pecado, Dios no será un juez justo en aquel día? Pedro se levanta y les anuncia y les dice, esto es palabra, esto se está cumpliendo la palabra de Dios. Ha venido el Espíritu de Dios, ha sido derramado en nosotros para profetizar las maravillas de Dios. ¿Para qué? Viene un día en el que todo el mundo va a ser juzgado por Dios. Lo crea o no lo crea. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? ¿Es verdad eso, no? Y después de esto, el juicio. Esa es la verdad. Ese es el juicio de Dios.
Y uno dice, che, pero qué notición que nos das, ¿no? El Evangelio, la verdad, que te deja temblando. Es para que conozcamos que somos pecadores. Y Pedro se levantó para anunciarles a toda esa multitud que creía que, no, estos están todos locos. Vieron que algunos dicen, pasan por el frente de la iglesia, ya de por la vereda enfrente, no quieren pasar por acá. No, estos están todos locos. Así decía mi papá, no, estos son más locos. Y se terminó bautizando en la iglesia. ¿Qué cosa, no? Para algunos es locura escuchar la palabra de Dios. Pero esta es la obra de un pescador de hombres. Conocer cuál es el peligro y ponerse de pie y anunciar cuál es el peligro. Que todo el mundo necesita ir a Dios en arrepentimiento de sus pecados y pedir a Dios salvación. Y que hay un día que vamos a ser juzgados. Un día viene el Señor para juzgarnos. Y la pregunta es, va a haber dos formas que vamos a ser juzgados. O por la venida del Señor o por muerte. Y yo le pregunto, una, ¿el Señor vino hoy? ¿Hasta ahora? No. Bien, zafaste todavía. Pero mi pregunta es, ¿tenés la vida comprada? Hoy puede ser el último día, tranquilamente. Y no importa la edad. ¿Estás seguro, segura que si hoy es el último día de tu vida irás al cielo? Ese es el mensaje del Evangelio, así empieza. El mensaje del Evangelio nos mueve el piso, nos pone realmente en el lugar que corresponde. Somos culpables de juicio, no conmigo, ni con la iglesia, ni con el Estado, que sos culpable de juicio con Dios. ¿Por qué? Porque infringiste su ley. 10 mandamientos, todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie es perfecto. Todos mentimos. Todos tomamos algo que no es nuestro. Todos hemos codiciado cosas que no deberíamos estar codiciando. Ninguno hemos tenido el amor verdadero hacia Dios que Él se merece. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Has amado a Dios? ¿Has tomado alguna vez el nombre de Dios en vano como algo ligero, como una mala palabra, que ahora está cada vez más de costumbre usar el nombre de Dios como una mala palabra? Usarle el nombre de Dios como algo ligero. Todas esas cosas son culpables de juicio delante de Dios. Y uno puede decir, ay, pero ¿quién se salva? Nadie. Por eso es que vino el Salvador del mundo. Por eso es necesario que haya venido el Señor Jesús. Miramos atentamente Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 19. Le voy a pedir a Leandro que me lo lea, por favor. Hijo de hombre, yo te he puesto para atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Bien. Nos dice Ezequiel de que él pone a su atalaya, ¿no? A su atalaya, a su mensajero, para dar el mensaje. Para dar un mensaje de advertencia, porque si el impío muere, va a ser por causa del pecado, por no arrepentirse o por no haber atendido al mensaje que Dios ha enviado con su mensajero, por no haber atendido a la advertencia de Dios. Yo pregunto, ¿Dios cumple su palabra? Dios cumple su palabra. Por eso ha enviado a mensajeros, por eso envía aquellos hombres que van a ser pescadores de hombres. Y cuando miramos atentamente en Hechos, en Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 1, 16.
Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Es el mensaje de Dios para salvar al mundo. Pero mi pregunta es, ¿estás siendo un pescador de hombres, conociendo cuál es la tarea que Dios ha encomendado a la iglesia y siendo parte activa en llevar este mensaje al mundo? ¿Para qué? Para que conozcan a Cristo como su único Salvador, para que se arrepientan de sus pecados y para que crean en el único Salvador. Cuando miramos atentamente también en el versículo 23 de Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versículo 32. Un pescador de hombres actúa porque conoce el encargo. Capítulo 2, versículo 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. ¿Por qué? Por la gracia del Señor, dice, porque a este Jesucristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué? ¿Qué dice su Biblia en el versículo 32? Todos nosotros somos testigos. No presta atención a lo que pasa afuera. No son distracciones nomás. Presta atención a la palabra de Dios. A esto nos envió Dios, a que seamos testigos de su palabra, para poder hablar las maravillas de Dios. No se desenfoque con problemas, con las situaciones del momento. Entréguesela en las manos de Dios, confiando en su palabra, conociéndolo más a Dios como su Señor. Y cuando Dios le da la instrucción, por más que esté en medio de dificultades, sígalo a Dios. Y por más que esté en medio de dificultades, como en la barca con el Señor Jesucristo, y parece que Dios no está atendiendo nuestras oraciones, el Señor está. Y está ayudándonos a aumentar nuestra fe, a confiar más en Él. Y en la otra ocasión, cuando estaban en la barca y Pedro le dice, si eres tú el Señor, manda que yo baje y pueda caminar sobre el agua. Y poder en medio de la tempestad, poder conocerlo más íntimamente a nuestro Señor y saber que Él está en cuidado de nosotros. Y a pesar de las dudas y los problemas, como Pedro, Señor, sálvame. Y el Señor en el momento lo toma y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y todos podemos hacer chistes de Pedro y demás cosas. Pero qué bueno es el Señor que nos va llevando poco a poco. Hoy leíamos un pasaje en Filipenses. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene una obra, Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero la pregunta es si estás dispuesto a ser un pescador de hombres. Dios no quiere hacer obras en gente egoísta. Dios no va a hacer su obra en la gente que es orgullosa. Dios no va a hacer su obra, no puede ser un pescador de hombres, de alguien que vive en arrogancia. Es importante quitar esas cosas de nuestra vida. Y Dios va a ir trabajando esas cosas en nosotros. Porque todavía hay orgullo, todavía puede haber egoísmo, todavía hay vanidad, todavía hay muchas otras cosas que Dios va a ir limpiando de nuestra vida para poder ser esos pescadores de hombres como Dios formó al apóstol Pedro. Es ahí donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros, que seamos siervos fieles de Dios. No para que tengamos un Mercedes-Benz ahí en la puerta de casa y que todos vean, miren qué maravillas Dios ha hecho conmigo. No, las maravillas de Dios es el Señor Jesucristo, ese es el foco. Ese es el milagro más grande que Dios ha hecho. Haber enviado a su Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz
por tus pecados y los míos, para que yo y usted solamente, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él como el único que salva, podamos ser hechos hijos de Dios, tener vida eterna. Y eso no lo saca nadie. Nadie arrebata, ¿qué cosa? Mis ovejas de mi mano. ¿Quién puede sacarnos de la mano de Dios? ¿Quién nos puede arrebatar de ese inmenso amor de Dios? Y si has recibido a Cristo como tu único Salvador, gloria a Dios. Pero es hora de que te pongas en marcha con el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida y seas formado como un pescador de hombres y anuncias el Evangelio a otros que se están muriendo día a día en sus pecados. Y si se van de este mundo sin sus pecados resueltos con Dios, no van a ir al cielo. Y esa es la tarea que Dios nos envía, de que seamos atalayas, mensajeros, aquellos que van a advertir con la palabra de Dios. Fíjense Pedro que dice, esto dijo el profeta Joel, esto fue anunciado por el rey David en su palabra, en la palabra de Dios, para que el mundo se arrepintiera. Y cuando notamos el resultado de la palabra de Dios, fíjense en el versículo 37, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que vosotros, le dice, ¿no? Esta multitud estaba en los que habían levantado la mano, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, esta multitud, ya no estaban burlándose, ya no estaban diciendo tonterías, ya estaban ¿cómo? Se compungieron de corazón, se arrepintieron, sintieron la verdadera culpa del pecado en sus vidas. Entendieron realmente, Dios abrió su corazón y les mostró su palabra a través de este mensajero, de este pescador de hombres, atrayéndolos con la palabra de Dios, atrayéndolos con el mensaje de redención, de justificación, de perdón, del amor tan grande que Cristo nos tuvo a cada uno, y mostrándoles, dice en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón, se arrepintieron, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Me di cuenta que soy un pecador, me doy cuenta que no tengo chance, que soy culpable de juicio. Estos no tenían orgullo ahora. Estos no estaban jactándose diciendo, esto tan borracho, vámonos para otro lado, tan loco. No, esto es la palabra de Dios. Esto es verdad. ¿Y ahora qué hago? Entonces, versículo 38, entonces Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Oren a Dios y Dios les va a bendecir y les va a multiplicar todo lo que tengan. Den mucha plata a la iglesia y van a ser bendecidos. ¿Eso les dijo? Arrepentíos. Debes arrepentirte de tus pecados, dice Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando uno se bautiza, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, no esperes a hacer algo mágico porque vas a entrar seco y vas a salir mojado. Eso es todo lo que pasa. ¿Sí? Y para no entrar en las doctrinas de las ordenanzas, básicamente me estoy representando con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. He muerto al viejo hombre de pecado y ahora soy resucitado como un nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Soy hecho un hijo de Dios. Por eso es que todos los que creían en Jesucristo como su único Salvador, ¿qué era lo próximo que hacían? Se bautizaban, se identificaban con Cristo, obedeciendo a la voluntad de Dios. Y cuando miramos entonces, les dijo, arrepentidos y bautícense, arrepiéntanse y crean, identifíquense con el Señor Jesucristo. ¿Quién es tu Salvador? ¿Cristo o las obras que hagas? ¿Cristo o lo que vos pienses? ¿Cristo o lo que diga la mayoría? Y si es Cristo,
vas a ir con Él. Vas a ir al bautismo, vas a obedecer su palabra, porque Él es tu Salvador. Él es quien te redimió. Crees en lo que Cristo hizo en la cruz, eso es suficiente para tu perdón y salvación de tus pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué sangre? La de Cristo. Entonces vemos aquí, dice que entonces, dice Pedro, les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos ¿de qué? De esta perversa generación. Hoy necesitamos salvación de esta perversa generación también. Versículo 41. Así que los que con gozo recibieron su palabra, ¿qué significa recibir su palabra? ¿Qué creyeron? Los que con gozo recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Y aquel día fueron añadidas a ellos como 3.000 almas. 3.000 personas creyendo el mensaje del Evangelio. 3.000 personas por un hombre que un día se arrodilló a los pies del Señor y dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y el Señor le dijo, desde ahora serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Y le siguió con sus fallas, con sus errores, con sus problemas, con su boca suelta, con su incredulidad muchas veces, con sus dudas y temores. Y Dios lo fue formando, y Dios lo fue guiando, de tal manera que Dios lo pudo usar a un hombre simple, un pescador. ¿Por qué? Porque se rindió a los pies del Señor y lo fue conociendo cada día más, y de tal manera que Dios estaba dispuesto a dar su vida, porque estos eran los que crucificaron al Señor Jesucristo. No, me van a decir que no lo podían crucificar a Pedro también, ¿no? Sí, pero se puso en pie y anunció la palabra de Dios. Mi pregunta es, en medio del lugar donde te encuentres, primeramente, ¿has aceptado a Cristo como tu único Salvador? Ese es el propósito de las misiones. Esto es lo que el Señor quiere, que seamos testigos hasta lo último de la tierra y que llevemos el mensaje del Evangelio a otros. Pero primeramente necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Has creído y te has arrepentido de tus pecados? Si no es así, hoy puede ser el día de salvación. Que puedas arreglar cuentas con Dios y puedas tener vida eterna para que un día estés con Dios en el cielo para siempre. Y eso es gratis. Y esa es la obra que Dios va a terminar, que estemos en el cielo con Él. Quisiera que vayas al cielo junto con nosotros. Y lo segundo es, si ya has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿te estás rindiendo a los pies del Señor? Lo primero que Dios quiere es que te rindas completamente a Dios y Él te va a ir guiando. Yo no tengo nada que ver ahí. Dios es el que te va a estar guiando por medio y a través de su palabra. Pero si no te rendís al Señor, no hay manera de ayudar, no hay manera de poder salir adelante, no hay manera de poder hacer la obra de Dios si no nos rendimos. Él quiere hacer una obra grande en tu vida y que muchos reciban a Cristo a través de tu palabra. Dios todavía quiere hacer pescadores de hombres. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a rendirte a los pies del Señor para hacer la obra que Él quiere hacer en tu vida? Si es así, le voy a pedir que cierres los ojos, vamos a orar.